Ok. Bueno, continuamos con lo que estábamos trabajando en esta sesión conceptual. Nos parece importante, nosotros habíamos definido que era un sistema, el sistema religioso, sistema mítico, ritual simbólico desarrollado por un conjunto de especialistas religiosos. Y evidentemente los rituales son los característicos de cada una de estos sistemas religiosos que están articulados en culturas o subculturas. En esto debemos entender que hay muchas diferencias, aunque aparentemente todo es homogéneo, pero no es así cuando uno hace su trabajo de campo. Hay otra cuestión que me parece importante destacar que entendemos por los especialistas religiosos. O sea, nosotros cuando hablamos de especialistas religiosos, quiero especificar con toda claridad que ¿por qué usamos el término especialistas religiosos? Porque justamente no queremos usar un término pastor o sacerdote, presbítero, etc. En definitiva, hay distintas formas, no podemos perder de vista que hay sistemas religiosos que están basados en estructuras, los especialistas están organizados en estructuras clericales y estructuras no clericales. Sin embargo, hay propuestas dentro del mismo cristianismo que tienen el concepto de sacerdocio universal de los creyentes, que no es el mismo concepto que tienen los católicos de dividir entre clero y laicos, sino que el concepto de sacerdocio universal de los creyentes, en realidad el pastor es una persona especializada en determinadas actividades, que tiene determinados estudios, etcétera, puede guiar ciertos momentos, pero el concepto de sacerdocio universal de los creyentes, que formula un grupo importante de propuestas religiosas, no lo podemos perder de vista. Más aún en el caso de el Islam o el mismo judaísmo, donde los creyentes, la definición de templo, etcétera, es sumamente dinámica. También dentro del judaísmo está el concepto de que el templo no es un edificio, un espacio, sino que es algo que está, podríamos decir, que está no localizado, para decirlo en términos de la escuela británica, ¿no es cierto? O sea, es donde hay dos personas adorando a Dios, ahí está el templo, ahí es... no es un edificio, etcétera, como muchas veces hay ciertas tradiciones culturales que hacen énfasis en esto. Y también, para nosotros, los especialistas religiosos son aquellos dedicados preferentemente a la producción y reproducción de los sistemas religiosos. Esta definición, entonces, incluye a los especialistas, llamémosle, no formalizados, desde la denominación religiosa. Nosotros hacemos una separación muy clara entre lo que es la denominación religiosa, tanto aparato institucional, burocrático, de lo que es el conjunto de creencias, etcétera, que hay. Y entonces consideramos especialistas religiosos tanto a los laicos que pueden participar de ciertas estructuras, la persona que organiza una peregrinación, una cofradía, una mayordomía en el catolicismo, y en el judaísmo hay también otras, los cantores religiosos, hay toda una serie de figuras que, y lo mismo sucede en el Islam, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, quien lleva una mezquita no necesariamente es alguien especializado, puede ser alguien que maneje
estos sistemas, ¿no? Entonces, debemos entender que la estructura vertical que tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en muchos casos es más un caso particular que un caso generalizado. O sea, existen organizaciones segmentarias, y esto es clave para entender muchas propuestas religiosas, y hay una tensión entre lo segmentario y estructuras unificadas o sea, cúpulas eclesiales y todo este tipo de cosas. Ya vamos a ir sobre este asunto. Entonces, los especialistas religiosos son todos los que producen y reproducen los sistemas simbólicos, y también son consumidores religiosos. Y en esta perspectiva, los creyentes, que es un sujeto que nos parece que son claves, o sea, nosotros trabajamos en nuestra investigación como antropólogos desde la perspectiva de los creyentes. Hay otros colegas que los respeto, pero que parten desde la perspectiva de los especialistas religiosos. O sea, que ser católico es lo que diga el Papa Francisco, lo que diga el obispo, entonces lo que diga Edir Macedo, el líder de la IURB, etcétera. Eso es lo que dicen los religiosos. Y se supone que lo que dicen estos jerarcas, el que sea, también puede ser el obispo líder de los anglicanos o el pastor bautista, eso es lo que piensan los bautistas, los anglicanos, los católicos, etcétera. Y nosotros, como antropólogos, puede ser interesante lo que digan estos personajes, muy respetables, pero a nosotros lo que nos interesa es lo que dicen y hacen los creyentes, porque en definitiva, a la larga, esos son los que le van a marcar el ritmo, porque de entre ellos mismos salen los especialistas, ¿no es cierto? O si vienen los especialistas, también muchas veces de fuera, hay muchas veces choques culturales. Entonces, nosotros partimos desde la perspectiva del creyente, de los consumidores, productores y reproductores de bienes simbólicos y religiosos. Los creyentes abren caminos para comprender adecuadamente la dinámica de los sistemas religiosos y las solidaridades que se construyen entre miembros de distintas confesiones religiosas. Muchas veces los creyentes comparten más entre sí que con miembros de su misma iglesia a la que pertenecen. Las perspectivas de los creyentes ponen en entredicho los sistemas eclesiales jerarquizados, se configuran muchas veces como sistemas de poder de los laicos, en ciertos casos alternos a la de las iglesias y a los sistemas clericales basados en especialistas religiosos iniciados, entre comillas, en los términos institucionales. O sea, en concreto, cuando esta conversación que mencionamos con este ladino mestizo, que estaba indignado porque iban a dar una misa usando lenguas de los pueblos originarios en Chiapas, y que había, con el boleto en la mano, había boicoteado ir a la misa, para que quedara claro que había un sector de los católicos que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el Papa Francisco. En definitiva, ese hombre era un creyente que tenía una forma específica de consumir, producir y reproducir los bienes simbólicos. Y los indígenas que participaron fascinados de la misa, o que escucharon fascinados, los más media, por cierto, cortaron varias partes de la misa del Papa Francisco, específicamente cuando el Papa Francisco iba a rendir como un homenaje a Samuel Ruiz García, el obispo de los indios, como le llamaban. Entonces, ese acto de censura de Televisa, de los grandes consorcios televisivos,
de alguna manera era una forma de incidir en los modos de consumo de bienes simbólicos y expresar también una concepción teológica de rechazo, de disconformidad con estas propuestas, ¿no? Entonces, esto es, pero nosotros como antropólogos, como investigadores sociales de lo religioso, si bien no descartamos que existen estos aparatos institucionales, pero no podemos confundir lo que realmente cree la gente, piensa la gente, comparten estos grupos sociales de los creyentes de lo que dicen los aparatos burocráticos, las jerarquías clericales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en esta perspectiva es que está claro entonces que hay grupos de creyentes que participan de sistemas religiosos específicos, pero ¿qué sucede cuando yo digo a los católicos o los protestantes, etcétera? En realidad me estoy refiriendo a estructuras macrosistémicas, o sea, y ahí es donde aparecen las denominaciones religiosas. Las denominaciones religiosas, que algunos llaman iglesias, pero también se pueden llamar de muchas otras maneras, entonces vamos a usar el término que podemos decir que es más neutral o más genérico, que es denominaciones religiosas. Entonces las denominaciones religiosas agrupan a su interior distintos sistemas religiosos, ¿no? Ahora, también podría haber el mismo sistema religioso o muy parecido en distintas denominaciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Volviendo al ejemplo anterior, yo puedo decir que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es un macrosistema, porque tiene a su interior, si pienso en México, ¿no es cierto?, a su interior desde estos católicos mestizos que se sienten herederos de la colonia, los distintos grupos de los pueblos originarios que mantienen sus propias tradiciones. Después vamos a ver algunos aspectos de este asunto. Pero también construcciones nacionales del catolicismo mexicano, ¿no es cierto?, como pueden ser lo que mencionaba, las culturas rancheras, el Bajío, el occidente de México, que son construcciones religiosas específicas que no tienen tanto impacto de lo étnico, pero sí de las tradiciones que traen los europeos anteriores al Concilio de Trento y que siguen manteniéndose con ciertas dinámicas características. Y pensando en el caso de Argentina o Chile, ¿no es cierto?, donde o Uruguay, o el norte, el sur de Brasil, donde llegan masas de inmigrantes significativas durante el siglo XIX, o Estados Unidos, ¿no es cierto? Y lo que Darcy Ribeiro llamaba los pueblos trasplantados, que vienen y mantienen elementos de tradición ya del siglo XIX, del siglo XVIII, de estos europeos que vienen con sus propias tradiciones religiosas nacionales, ¿no es cierto?, irlandeses, polacos, etcétera. Y también, si pensamos en el mundo protestante, como una estructura macrosistémica, en definitiva podemos ver las tradiciones luteranas, calvinistas, anabaptistas, anglicanas, episcopales, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad debemos entender que estas estructuras macrosistémicas pueden tener y tienen a su interior distintos sistemas religiosos y de alguna manera administran, y ahí es donde muchas veces se hacen algunas generalizaciones que son muy difíciles de entender o comprender, y esto es clave porque simultáneamente los creyentes tienen una dinámica
que no necesariamente es la dinámica de los que administran el aparato burocrático, o sea, la denominación. Y ahí es donde se producen los desfases y donde se producen movimientos de una denominación religiosa a otra denominación religiosa, que muchos llaman conversión. Puede haber conversión, puede haber que un católico tradicional pasa de tener un culto a los santos, etcétera, a vincularse al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, ese proceso ritual podría darse aún dentro del mismo aparato administrativo. Se va con el movimiento de la renovación carismática en el Espíritu Santo, el sistema integral de evangelización, o sea, propuestas carismáticas dentro del catolicismo romano, o se va al pentecostalismo, ¿no es cierto? O al neopentecostalismo o al transpentecostalismo, etcétera, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, son distintas formas de consumos culturales. Y puede ser que entonces el mismo o sistema religioso o formas similares, sumamente similares, estén articuladas en distintas aparatos denominacionales, en distintos aparatos burocráticos, y ahí está en la habilidad de los que administran de poder tratar de incluir a todos estos que tienen evidentemente diferencias significativas, ¿no es cierto? Entonces, debemos entender que por esto al principio decíamos, tenga cuidado, no diga que todos los católicos son así, y si quiere dividir católicos ortodoxos o apegados a la doctrina y católicos populares, bueno, es probable que lo que usted piensa que sean ortodoxos también son una forma de un subsistema o un sistema religioso específico, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué punto usted no está manejando un etnocentrismo religioso de considerar a su propuesta religiosa como la única, la verdadera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta perspectiva debemos, veis que hacemos énfasis en que lo que tenemos enfrente son estructuras macrosistémicas y tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de generalizaciones, ¿no es cierto? Entonces, ahora, estos sistemas religiosos se articulan evidentemente en estructuras nacionales e internacionales. Entonces, usted puede, por ejemplo, la teología india es una propuesta que puede llegar a ser transdenominacional, ¿no es cierto? O sea, si bien la teología india se origina en el mundo católico, entra en conflictos, como ahí les contaba, con nuestro ladino de Chiapas, que estaba indignado por el uso de las lenguas de los pueblos originarios, pero pues los anglicanos, pienso en el Chaco en Argentina, con los Toba y otros grupos étnicos locales que desarrollan una estrategia de iglesia autóctona. Hace poco estaba leyendo un trabajo de Elmer Miller en que él decía que la conversión, él al principio había considerado que la conversión veía como un proceso de secularización, la conversión de los Tobas, no lo recuerdo, a la iglesia anglicana, pero luego él se retracta de estos planteos y dice que no había dejado de lado el etnocentrismo, había confundido y no había tomado en cuenta la posibilidad de los Tobas, en una denominación externa, de los Tobas de crear y recrear, apropiarse
de esta propuesta religiosa cristiana, y en este caso el uso de la denominacional, en realidad lo que estaban haciendo los anglicanos era reformulando o aplicando las estrategias de iglesias autóctonas que ellos desarrollaron en el sistema colonial en África, donde hay expresiones de la iglesia anglicana o episcopal desde las culturas africanas. Entonces, mientras que en el caso de México es algo muy parecido, ¿no es cierto? O sea, usted puede ir a colonias donde residen ciudadanos de origen de los Estados Unidos, originarios de los Estados Unidos, que son anglicanos y que dan su misa en inglés aquí en México, y simultáneamente los anglicanos tienen un trabajo con los Pames del Sur, o sea, un grupo étnico otomán, que si mal no recuerdo, que manejan otra tradición, otra forma de leer y de consumir y reproducir otro sistema simbólico, y ellos pueden adaptarse, igual que los católicos que tienen la teología india y dan misas en lenguas de los pueblos originarios, y tratando de retomar elementos simbólicos de estos pueblos originarios, y ellos desarrollan una estrategia parecida. Entonces, debemos entender que hay como diálogos transdenominacionales en función de los sistemas de creyentes, o sea, de los sistemas religiosos específicos, ¿no es cierto? Y que eso es lo que nosotros como científicos sociales vamos a estudiar. Lo otro son cuestiones muchas veces de juegos institucionales, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, cuando usted está en Chiapas y si se va a Guatemala, va a ver que hay una gran continuidad de la cultura mayense, ¿no es cierto? Ahora, en este momento, Guatemala y Chiapas y el sureste mexicano en general, hay un proceso muy importante de desarrollo del mundo evangélico, protestante, etcétera. Hay una conversión a otras propuestas religiosas. Entonces, también habría que ver si esto no implica que hay una crisis de los sistemas religiosos y una crisis de estas estructuras denominacionales que administran los sistemas religiosos, pero no han tenido la capacidad de reformular sus propuestas siguiendo los cambios culturales de sus feligreses o los participantes o de estos creyentes, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, lo que debemos entender es que existen culturas o subculturas específicas, pero esas culturas o subculturas específicas de ninguna manera son estáticas, sino que tienen una dinámica sistemática de cambio, de transformaciones, son culturas vivas, sociedades dinámicas, y el problema que tienen entonces los especialistas religiosos institucionales es que no están en condiciones de entender, de proponer propuestas, y entonces la gente se va, pero se va de la denominación, no necesariamente se va del sistema religioso, ¿no es cierto? O sea, también ellos van a generar sus propios sistemas de liderazgo, etcétera, ¿no? Y también sus propios modos de producción cultural y de consumos culturales y de reproducción de esta producción cultural, ¿no es cierto? Entonces, en esta perspectiva, muchas veces se habla de la conversión. De ahí debemos ser muy cuidadosos porque en realidad
si bien a nivel personal puede haber conversiones y a nivel de grupos sociales, pero en definitiva, en esta perspectiva podemos también pensar que hay sistemas religiosos que comienzan a perder eficacia simbólica y hay sistemas religiosos que construyen nuevos contextos de eficacia simbólica. O sea, esto es clave para entender la dinámica de los sistemas religiosos. O sea, la capacidad, porque un sistema religioso no es un club deportivo o un club de fútbol, sino que en definitiva el sistema religioso tiene un componente estratégico que es un ethos cultural, pero también evidentemente tienen un componente espiritual específico, concreto y estratégico. Entonces, en definitiva, estos sistemas religiosos no son cualquier cosa. Y si el sistema pierde eficacia simbólica, entonces ahí entra en crisis el sistema religioso, porque en definitiva no ya no tiene no es útil para los portadores del sistema, porque fueron cambiando el sistema y la denominación no está en condiciones de producir, o el mismo sistema se descompone, ¿no? O se agota, y ahí la gente comienza a ver otras estrategias. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir entonces ahora con otras propuestas. Jesús, hacemos un corte, ¿no?